Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. María Moliner Ruiz nació en Zaragoza y murió en Madrid. Nació en un pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Paniza en el año 1900 y falleció en Madrid en el año 1981. Su biografía se compone de unos primeros años de infancia en Madrid debido a la profesión de su padre, que era médico. Allí estudia, al igual que sus hermanos, en la Institución Libre de Enseñanza, que se encuentra en la actual calle Martínez Campos. Sobre este dato, que lo veréis en numerosas fuentes de información, son los propios hijos de Moliner los que no dan demasiada credibilidad, pero que creen que esta vinculación con la Institución Libre de Enseñanza se deba a que, si es cierto que su hermana pequeña estudió allí, y porque María Moliner, una vez ya casada, viviendo en Valencia y proclamada la República, tuvo mucha relación con varios movimientos intelectuales y pedagógicos, y entre ellos estaba las escuelas Cosío o la Institución Libre de Enseñanza. Pero volvamos a la familia, a la vida de María Moliner. La familia regresa a Aragón unos años después, pero regresa sin su padre, que se queda en Argentina como médico de la Marina y allí crea una familia. Él había viajado a Argentina en varias ocasiones y en la última, pues finalmente se queda y no regresó a España. La ausencia del padre hace que María tenga que impartir clases particulares de historia o de latín desde joven, y esto será ayuda familiar. Esto es uno de los motivos por los que la madre decide volver a Aragón, porque ahí tenía más ayuda familiar que en Madrid. En numerosos textos es ella misma la que hace referencia a una infancia difícil que, bueno, como cualquier infancia, marcaría su personalidad. María Moliner se licenció en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Después aprueba las oposiciones al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y tiene como destino el Archivo de Simancas, que por cierto haré un podcast sobre este archivo, que es uno de mis preferidos junto con el Archivo de Indias. Posteriormente irá destinada a Murcia y después a Valencia, pero ya en Valencia ya estaba casada con Fernando Ramón y Ferrando, que era catedrático de física. Estamos hablando ya del año 1931 y, como he dicho anteriormente, proclamada la República. Como dato interesante sobre su marido, os diré que era físico y fue una de las personas que consiguió que Albert Einstein diera una conferencia en Madrid en la residencia de estudiantes, ni más ni menos. María Moliner ingresa por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Esta denominación sigue siendo la misma, se siguen llamando el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Y es un cuerpo de funcionarios públicos que se crea en el año 1858, con el Real Decreto del 17 de julio. La finalidad era la de reorganizar los archivos y bibliotecas y su personal, el personal que lo gestiona. Si recordáis el podcast sobre el Sistema Español de Bibliotecas, que dejaré el enlace en la caja de información, en ese podcast hago referencia a la evolución que ha habido sobre el personal que gestiona estas instituciones, porque tiene una implicación en la relevancia paulatina que va teniendo archivos y bibliotecas en la sociedad civil. Por lo tanto,
María Moliner, siendo licenciada en Filosofía y Letras en aquellos tiempos, adquiría la formación de la extinta Escuela de Paleografía y Diplomática, y por lo tanto ha habido muchas promociones de bibliotecarios, de archiveros y de arqueólogos con la formación de la licenciatura de Filosofía y Letras, que era lo más habitual. Posteriormente, cuando uno optaba a las oposiciones del Grupo 1 de este cuerpo de funcionarios, ya se fue abriendo a más licenciaturas, como por ejemplo la mía, la de documentación. Ya podíamos optar más licenciados, más tipos de licenciados a este tipo de oposiciones. Pero en aquel entonces, cuando ibas a una biblioteca, por ejemplo la Biblioteca Nacional, prácticamente todos eran licenciados en Filosofía y Letras. María tendrá una vida muy activista en la política educativa y pedagógica y también en la extensión de bibliotecas. Hasta redactó un pequeño manual o una pequeña guía de uso y de gestión de bibliotecas. Esta actividad educativa y pedagógica, que la hizo también su marido, le pasó factura, ya que cuando acabó la República, tanto ella como su marido sufrieron una depuración y perdió hasta 18 puestos en el escalafón del cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, que luego serían restaurados en el año 1958. María Moliner comienza su diccionario cuando ya estaba trabajando en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Esta biblioteca en la actualidad se llama Biblioteca María Moliner en su honor, ya que fue su encargada desde 1946 hasta su jubilación en 1970, y será en esta biblioteca universitaria o durante su estancia en esta biblioteca universitaria donde comienza a escribir y a redactar lo que se acabará materializando en el Diccionario del Uso del Español. Por lo tanto, en esta actividad de redactar, de hacer un diccionario, estamos ante lo que se denomina lexicografía, que tal y como indica la RAE, es una parte de la lingüística que estudia los principios teóricos en que se basa la composición de diccionarios. El uso del diccionario, que lamentablemente se está perdiendo, es algo necesario cuando se escribe, por ejemplo en labores de corrección, y también para asegurarnos de que estamos utilizando correctamente tanto los términos como las expresiones. En uno de mis trabajos, en una editorial, recuerdo perfectamente a la correctora de los textos que se iban a publicar realizando constantes consultas a su María Moliner, ya que, bueno, pues si habéis trabajado en este ámbito, la gente lo denomina el María Moliner, es como se denomina al diccionario del uso del español. Pero la lexicografía no se reduce solo a la elaboración de diccionarios. Incluye también estudios teóricos y de estructura. Incluye el estudio de la tipología y de la relación que tiene con otras disciplinas, como puede ser la semántica, la lingüística e incluso la estadística o la informática.
El diccionario del uso del español tiene más de 80.000 entradas de palabras y es una herramienta que utilizan mucho, como he dicho, los filólogos, los escritores y los editores y muchas más profesiones, pero fundamentalmente todos aquellos que tengan que hacer constantes consultas a la corrección del uso del lenguaje. He leído, por ejemplo, en un artículo que el propio García Márquez se refería a este diccionario como un ejemplar de coherencia estética y como el diccionario más completo y útil de la lengua española. El diccionario se publica en el año 1966 por la editorial Gredos y tiene unas características que son las que lo convierten en uno de los más importantes. En una de las fuentes que he consultado para este podcast, explican precisamente que tiene 3 rasgos fundamentales. Por un lado, el concepto de diccionario como herramienta total del léxico. Por otro lado, la intención que tiene de superar el análisis tradicional de las unidades léxicas y la separación del léxico usual del léxico no usual. Este punto de separación del léxico usual y léxico no usual es una de las cosas interesantes que tiene este diccionario a mi modo de ver. Otro gran rasgo que tiene es que es un gran valor a la hora de corregir textos en las ediciones. Y este gran diccionario, con esta gran consideración internacional, ha sido realizado por una mujer, por una bibliotecaria, que por las tardes hacía las fichas con sus anotaciones a mano que fueron componiendo este diccionario. Pero fijaos, no fue elegida para formar parte de la Academia Española, cuando fue candidata en el año 1972. Bueno, pues supongo que elaborar este diccionario, que es referente del español, no fue suficiente como para considerar su acceso. Pero quería aprovechar este podcast porque María Moliner era bibliotecaria y archivera, y su obra es una referencia constante en la actualidad para muchos profesionales. Y creo que también deberíamos volver o recuperar la forma de consultar diccionarios y también aprender a consultarlos de forma correcta. Aprender a tenerlos como referencia para expresarnos bien, porque últimamente escucho muchas expresiones como literal 100%, en fin, creo que hace falta volver a consultar diccionarios. En este podcast no entro a analizar la composición y la elaboración de este diccionario porque sería entrar en una materia excesivamente técnica, pero si tenéis interés, dejadlo en los comentarios y haré un podcast profundizando en cómo se elabora desde el punto de vista de la lexicografía este diccionario y cómo lo elaboró ella, que es desde mi punto de vista es lo más interesante porque es la forma más artesanal de elaborar un referente en la lengua española. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, suscribíos al canal y compartir esta información. Recordad que tenéis, este vídeo /podcast solo en formato podcast en la plataforma iVoox. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast.